El atributo que vamos a ver en esta noche se llama la unidad de Dios. Hoy nos vamos a enfocar en estudiar qué significa la unidad de Dios, qué es la unidad de Dios y eso cómo puede ser relevante para nosotros o en qué sentido es importante para ustedes como creyentes y para mí, para todos nosotros en general. Así que vamos a analizar la unidad de Dios. Así que en primer lugar empecemos con una definición que voy a mostrarla aquí en pantalla y que me parece apropiada para iniciar la clase. La definición de la unidad de Dios es la siguiente. Dios no está dividido en partes y sin embargo vemos que algunas veces se hace énfasis en diferentes atributos de Dios. Vuelvo y la repito. Dios no está dividido en partes y sin embargo vemos que algunas veces se hace énfasis en diferentes atributos de Dios. La definición de la unidad de Dios es bastante sencilla. Cuando hablamos de unidad, significa de que hay algo que es integral, que no está constituido por partes. Cuando decimos que hay unidad en Dios, eso significa que Dios no tiene partes, que Dios no es como, no sé si recuerdan esos bloques de Lego, el famoso juego que es como unos bloquecitos que uno va armando y forma figuras, pueden formar un montón de figuras con esas piezas de Lego. Pero esas figuras, aunque tienen una aparente unidad, al mismo tiempo están compuestas de muchas piezas diferentes. Y de hecho la mayoría de las cosas que conocemos están hechas de muchas piezas. Piensen en su celular o en su computadora en el que están conectados ahora, aunque ustedes lo ven como una sola cosa, un celular o un computador, realmente está constituido por muchas partes, por una pantalla, tiene batería, tiene cables, etc. La mayoría de las cosas que conocemos poseen una integridad, es un objeto, pero realmente hay muchas cosas que lo componen. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, Dios no está compuesto por partes. Dios es el único ser que tiene una integridad perfecta. Por eso se le llama a este atributo de la unidad de Dios la simplicidad de Dios. Algunas veces se le llama también de esa forma la simplicidad de Dios. No significa que Dios sea simple, no significa que sea sencillo, aunque esa es la forma en la que entendemos esa palabra. Cuando decimos la simplicidad de Dios significa que Dios es uno solo y que no tiene partes, no está compuesto por partes, a diferencia de nosotros incluso, o la mayoría de las cosas que conocemos. Cuando la Biblia habla de Dios, vamos a notar a través de lo que vamos a ver en la clase, siempre se habla de Dios que tiene una unidad en sus atributos y que tiene una unidad en su ser. Estos son los dos puntos básicos en los cuales nos vamos a centrar la clase de esta noche. El primero es que Dios es uno en sus atributos. Y el segundo punto en el que nos vamos a enfocar es que Dios es uno en su ser. Ya vamos a ver de qué se trata para que lo puedan comprender mejor. Empecemos diciendo entonces que Dios es uno en sus atributos. Dios es uno en sus atributos. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, nunca se destaca alguno de los atributos como si fuera más importante que los demás. Siempre se habla de los atributos de Dios en una igualdad de condición. Todos son igualmente importantes. Piensen en los atributos que hemos visto hasta el momento. Recuerden que hemos visto la omnipresencia de Dios, por ejemplo. Hemos visto, bueno, los diferentes atributos que hemos visto hasta ahora y que todavía hemos de ver, como la santidad, como el amor, que Dios es todopoderoso, etcétera. Todos esos atributos están en el mismo nivel. No se puede decir que ninguno sea más importante que otro. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 1, en el versículo 5, el apóstol Juan dice que Dios es luz. Y luego, unos pocos
capítulos más adelante, en 1 de Juan 4:8, Juan también dice, Dios es amor. Si notan que hay dos afirmaciones sobre Dios que son reales en el mismo sentido. Juan dice, Dios es luz, pero además dice, Dios es amor. Y eso puede sonar para algunos tal vez como si fuera mutuamente excluyente. Es decir, o Dios es luz o Dios es amor. Al fin, ¿qué? ¿Cómo lo podemos solucionar? O es lo uno o es lo otro. Eso es lo que la mayoría de nosotros pensaríamos. Pero realmente Dios es tanto lo uno como lo otro. Dios es tanto luz como amor. Cuando se habla de que Dios es luz o que Dios es amor, no es como si una parte de Dios fuera luz y otra parte de Dios fuera amor, ni de que Dios sea parcialmente luz o que Dios sea parcialmente amor. Tampoco deberíamos pensar de que Dios es más luz que amor o que Dios es más amor que luz. Más bien debemos decir y declarar, como la escritura misma lo enseña, de que Dios es luz y al mismo tiempo Dios es amor. Y así sucesivamente con todos los atributos que hacen parte de la naturaleza de Dios. Todos esos atributos describen a Dios de manera perfecta. Incluso es mucho más exacto decir que Dios es sus atributos que decir que Dios tiene atributos. Aunque esta es la forma en la que generalmente lo decimos, Dios tiene atributos, lo más exacto sería decir que Dios es sus atributos. Nosotros, por otra parte, tenemos atributos. Las personas pueden decir y notar que nosotros somos algo amorosos, que tal vez esa persona es algo noble, que esa persona es algo sincera, etcétera y etcétera. Pero nadie se atrevería a decir de que esa persona es el amor o esa persona es la justicia, que yo soy la luz. Nadie puede o debería atreverse a decir eso, porque nosotros sí poseemos, tenemos atributos que nos pueden caracterizar en nuestro carácter. Sin embargo, ya que Dios es uno solo y tiene una perfecta unidad en sí mismo, eso significa de que todos los atributos de Dios son parte de lo que Dios es. Por eso es que la Biblia enseña de que Dios es amor. Dios, claro que sí, muestra amor, Dios tiene amor, pero más que tenerlo como un atributo, Dios mismo es amor. Dios mismo se manifiesta como el amor perfecto, como el ideal del amor. Si queremos decir que el amor es algo, podríamos decir que el amor es Dios y que Dios es el amor. Como Dios es indivisible, hay una perfecta unidad en Dios, no podemos seccionarlo en partes, como lo haríamos, por ejemplo, piensen en un pollo, ¿cierto? Ustedes van a comprar un pollo asado, un pollo apanado, que es tan rico, y cuando compran ese pollo, lo que hacen es identificar las diferentes piezas o presas que hacen parte del pollo y empieza uno a decir, bueno, este es el muslo, voy a coger este, o esta es la ala, me gusta más el ala, la pechuga, que es mi favorita, entonces tomo esta parte, porque un pollo, y bueno, casi todas las cosas las podemos diseccionar, dividir en partes. Y esas partes quedan bien definidas, ¿cierto? Porque son diferentes las unas de las otras. Pero los atributos en Dios no son simplemente características de alguna parte de Dios, sino que los atributos de Dios son características de Dios mismo, de todo lo que Dios es. Por el contrario, nosotros los seres humanos no somos completamente simétricos, ni tenemos una perfecta unidad. Piensen en sus cuerpos mismos, puede que tengan un cuerpo extraordinario, espléndido,
Sin embargo, nuestros cuerpos no son completamente simétricos, ni siquiera de la reina de belleza más notable en el mundo, ni siquiera de Miss Universo podríamos decirlo, porque en nuestro cuerpo siempre van a existir algunas asimetrías, una parte que no es igual a la otra. Es por eso que tal vez algunos tengamos tal vez un ojo más grande que el otro, aunque no sea evidente, tal vez una oreja más grande que la otra, tal vez un brazo sea más largo que el otro. Bueno, no sé, no necesariamente son deformidades, sino que esa es la forma en la que nosotros somos. O piensen, por ejemplo, en los nadadores. Generalmente se burlan de los que practican la natación porque tienen un dorso muy fuerte, muy bien trabajado. Se nota que tienen una buena estructura muscular en esta parte, pero sus piernas son delgaditas, ¿cierto? Y eso es bastante hasta chistoso en algunas ocasiones. Entonces, nosotros como tenemos partes, esas partes pueden ser desiguales. Tal vez una mano suya haya sufrido más que la otra. En esta tal vez tenga alguna cicatriz, alguna herida, algún lunar, etcétera, mientras que en la otra no, tal vez haya algún tipo de diferencia. Sin embargo, en Dios no. Dios no, porque Dios no tiene partes. Dios es igualmente perfecto en todos sus atributos. Dios es perfecto amor, Dios es perfecta justicia, Dios es perfecta santidad, etcétera y etcétera. Lo mismo podemos decir de todos los atributos de Dios. Son perfectos. La unidad en Dios significa, como he venido recalcando, Dios no tiene partes y por tanto todo en Dios es completamente perfecto. Es por esa razón que no debemos pensar que Dios tiene como si fuera eh, un cúmulo o una colección de atributos que se juntan. Veámoslo en esta imagen que les voy a mostrar en la pantalla de cómo no deberíamos pensar en Dios. Una de las formas es esta. No podemos pensar en Dios como si tuviera como si Dios fuera una colección de atributos, como en esta imagen. Vean lo que dice. La esencia de Dios no es una colección de atributos. No podemos decir que Dios es un pedazo de eternidad, un pedazo de omnipresencia, otro pedazo de veracidad, otro pedazo de amor, otro pedazo de misericordia, sucesivamente. Como si fuera un pastel rebanado en varias partes y que cada una de esas rebanadas es un atributo de Dios. No debemos pensar en Dios de esa forma, como si fuera Dios mismo una colección o un grupo, un conjunto de atributos. Tampoco deberíamos pensar en Dios como si eh, tuviera partes o estuviera compuesto, como les he mostrado y les he enfatizado previamente. Veamos en la siguiente imagen otra forma en la que no podemos pensar del ser de Dios. No deberíamos pensar del ser de Dios como si sus atributos fueran unas adiciones a su ser. Aquí lo muestra en la imagen, como si Dios fuera ese círculo blanco grande en el medio y que los atributos que Dios tiene son como añadiduras al ser de Dios. Es decir, Dios es así, está en el centro, y Dios tiene unas añadiduras como si fuera aquí tengo el amor, aquí tengo la justicia, y cada uno como una añadidura extra al ser de Dios. Así no funcionan los atributos de Dios. ¿Cómo deberíamos entonces pensar de los atributos de Dios que tanto hemos estado estudiando y analizando durante estas clases? Debemos recordar y tener presente de que todo el ser de Dios incluye todos sus atributos. Es decir, Dios es enteramente amor, enteramente misericordioso, enteramente justo, etc. Por ejemplo, en la siguiente imagen que les voy a mostrar en la pantalla, intentemos asimilarlo por esta analogía.
para que así nos puede quedar un poco más claro cómo debemos pensar en Dios y sus atributos. Pensemos que Dios es, digamos que una forma de representar a Dios, para este ejemplo, es el círculo, y digamos que cada uno de los atributos de Dios es una línea. Entonces, las líneas que van así de manera de arriba hacia abajo, de forma vertical, digamos que sea el atributo, el amor, por ejemplo. El amor puede ser la santidad, la justicia, etcétera. Además, las líneas horizontales, las que van de un lado para otro, son otros atributos de Dios. Digamos la omnipresencia, la omnisciencia, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo vemos líneas diagonales que van así, de forma diagonal, y que también son otros atributos de Dios, todos los que pues la Biblia pueda enseñar. Esa es una manera medianamente cercana en la que podríamos pensar en los atributos de Dios. Dios es sus atributos. En Dios hay una perfecta unidad. Y lo que encontramos en Dios es que todos sus atributos describen perfectamente quién es Dios y de que en Dios hay una perfección de los atributos, como lo habíamos mencionado antes. Dios es perfecta y enteramente amor. Dios es perfecta y enteramente justicia, y así con los diferentes atributos que hacen parte de su ser. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el punto es, y vuelvo y lo recalco, cada atributo es una forma en que nosotros podemos describir un aspecto del carácter o del ser total de Dios. Dios mismo es una unidad perfecta, completamente integral, no está dividido en partes. Por tanto, Dios es infinitamente perfecto en todos estos atributos. Nosotros podemos tener amor, ser amorosos, pero Dios es amor. Dios es el amor. Nosotros podemos ser personas justas, bondadosas, pero Dios es la justicia y Dios es la bondad de manera perfecta. ¿Ok? Muy bien. ¿A qué nos lleva este tipo de tema que hemos estado hablando? ¿Y cómo podríamos aterrizarlo en nuestra vida cotidiana? ¿Y en qué nos puede nosotros ayudar a comprender más a Dios? Bueno, en primer lugar, no debemos pensar que Dios es un Dios de amor en algunas partes y que Dios es un Dios justiciero y lleno de ira en otras historias. La unidad en Dios nos muestra de que Dios siempre es el mismo y que todo lo que Dios dice o hace es consistente, es coherente con todos sus demás atributos. Es aquí donde vale la pena evitar el error que algunos herejes cometieron al inicio de la iglesia y tal vez otras personas cometen de manera disimulada en nuestros días. Decir que Dios es un Dios justiciero en el Antiguo Testamento y que Él es un Dios de amor y misericordia en el Nuevo Testamento. Para muchas personas se ha creado esa incorrecta comprensión de Dios, de que en el Antiguo Testamento era un Dios más malo, más lleno de ira, más justo, más fuerte, y que en el Nuevo Testamento se muestra más un Dios lleno de amor, un Dios de paz, un Dios pasivo y tranquilo, como si el Dios del Antiguo Testamento fuera diferente al Dios del Nuevo Testamento. Esto, por supuesto, es un error grave que ignora toda la unidad, no solamente de la Biblia, de inicio a fin, sino la unidad perfecta que hay en Dios. Dios es y siempre ha sido infinitamente justo. Dios es, seguirá siendo y siempre ha sido infinitamente amor. Y siempre así lo será. ¿Ok? Entonces, evitemos ese error de pensar de que tal vez
el Dios del Antiguo Testamento era diferente al del Nuevo Testamento, porque es un único Dios y es el mismo Dios que no cambia y que es un Dios con sus atributos perfectamente unidos en él. Ahora, también es cierto de que hay algunas acciones de Dios que muestran sus atributos con mayor énfasis. Piensen, por ejemplo, en la creación. Cuando leemos sobre la creación del mundo, del universo en Génesis capítulo 1, bueno, la creación nos muestra de manera más visible cuáles atributos de Dios. Por ejemplo, su poder, su sabiduría. Claro, hay otras acciones de Dios que demuestran más otros atributos. Pensemos en la expiación, el hecho de que Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de nosotros. Ese acto de la expiación demuestra con mayor énfasis lo que es el amor y la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces vean cómo cada acto de Dios muestra en mayor medida alguno de sus atributos. Pensemos en el resplandor del cielo donde habita el Señor. Allí esto refleja de manera más enfática la gloria y la belleza de Dios. ¿Ok? Entonces, todos los atributos son perfectamente iguales en Dios. Sin embargo, algunas acciones de Dios demuestran más énfasis en esos atributos. ¿Ok? Y otra aclaración importante es que cada uno de esos atributos de Dios integra de alguna manera, los demás atributos de Dios. Piensen, por ejemplo, en el castigo que Dios hace hacia su pueblo. Eso lo vemos especialmente en el Antiguo Testamento, cómo Dios castigaba al pueblo. Cuando uno lee esas historias, uno piensa, claro, Dios está mostrando su justicia al castigar el pecado. Dios está mostrando su santidad al mostrar odio y repugnancia por el pecado. Y al mismo tiempo, ese castigo demuestra el amor de Dios. ¿Por qué? Porque muestra el deseo de Dios de corregir a sus hijos y llevarlos al arrepentimiento. Entonces, si lo notan, todos los atributos están perfectamente condensados e integrados en Dios. De manera que todo lo que Dios hace demuestra quién es Él. Incluso cuando Dios castiga a sus hijos, eso demuestra no solo su justicia, no solo su santidad al odiar el pecado, sino también su amor, el deseo de Dios de que se arrepientan y el deseo de Dios de que cambien sus actitudes. Todos los atributos de Dios están perfectamente integrados, mientras que en nosotros eso no suele ocurrir. Así que vuelvo y retomo también otro punto que había mencionado antes. Nunca señalemos un atributo de Dios como si fuera más importante que los demás. Algunas personas han dicho que el atributo más importante de Dios es el amor, o que el atributo más importante de Dios es la santidad. Pero realmente no podemos ni debemos decir que algún atributo es más importante en Dios, porque al hacerlo estamos pensando en Dios como si tuviera partes, cuando realmente Dios no tiene partes. Y de eso es lo que estamos enfatizando en este atributo, la unidad de Dios. Dios no tiene partes. Si decimos que un atributo de Dios es más importante que los demás, estamos diciendo de que Dios entonces tiene partes y que hay partes más prominentes, más importantes o más grandes que las otras. ¿Ok? Así que ese es el primer punto que quería exponer y que quería que entendiéramos en la clase. Dios es uno en sus atributos. Dios es uno, perfectamente uno en sus atributos. Espero que haya quedado claro. El segundo punto que quiero mencionar y en el que quiero que reflexionemos en la noche es el siguiente. Dios es uno en su ser. No solamente Dios es uno en sus atributos, sino que Dios es uno en su ser. ¿Qué significa esto?
Bueno, es quizás lo más básico y lo más sencillo para entender que todos nosotros lo tenemos bastante claro, por supuesto. Dios es uno solo. Eso es lo que estamos queriendo decir en este segundo punto. Dios es uno solo. Y esa es una enseñanza que estoy seguro de que todos nosotros la tenemos bastante clara, pero me parece importante enfatizarla y aclararla más, porque de eso se trata, hace parte de ese atributo de la unidad de Dios. Dios es uno solo. Solamente hay un Dios y ese Dios que existe es uno solo. Desde el Antiguo Testamento, en la religión judía, hasta los días de hoy, el judaísmo siempre se destacó por algo, por ser una religión monoteísta. ¿Qué significa una religión monoteísta? Que creen en un único y solo Dios. Y eso es algo que nosotros heredamos, por supuesto, de la religión judía, de la cual somos, por decir así, descendientes. Somos monoteístas, al igual que lo son los judíos. Y también incluso en el Islam, los, eh, los creyentes en el Islam, en Alá, ellos también son monoteístas. Creen que solamente hay un único Dios. Y eso es lo que nosotros también creemos. Solamente hay un único y verdadero Dios. Cuando leemos el Decálogo, los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, el segundo mandamiento tiene una muy fuerte advertencia a que el pueblo no debía tener otros dioses, porque el pueblo le debía obediencia y devoción exclusiva al Señor. El pueblo le pertenecía a Dios y por tanto toda su obediencia, toda su devoción, todo su amor debía ser exclusivamente a ese Dios que los había librado y que los había rescatado. Mientras que en todas las demás naciones que habían alrededor de Israel, la mayoría, por no decir todas realmente, todos estos pueblos y todas estas naciones convivían con diferentes dioses y oraban a los diferentes dioses según la conveniencia. Si necesitaban que hubiera sol, oraban al dios del sol. Si necesitaban lluvias para sus tierras, lo que hacían era orar al dios de la lluvia o a las nubes. Si necesitaban que sus campos produjeran más o que sus ovejas y sus vacas tuvieran más eh, terneros o más ovejitas, pues lo que hacían era orar al Dios de la fertilidad para que los bendijera y les trajera más abundancia. Si tenían una guerra con otra nación, pues lo que hacían entonces era orar al Dios de la guerra, un Dios que les diera fortaleza para poder pelear contra los enemigos. Prácticamente todas las naciones extranjeras en el antiguo Medio Oriente tenían esas creencias. Tenían un Dios para cada cosa en la que creían. Eso es algo muy evidente también en la mitología griega, que es bastante común hoy en día. En la mitología griega existía el dios Ares, que era el dios de la guerra, existía el dios Zeus, que era el dios de los truenos, existía Poseidón, que era el dios de los mares, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían un dios para todas las cosas. Pero el judaísmo no. Y eso lo hacía algo muy especial. Porque en el judaísmo creían y creen, al igual que nosotros, que hay un único Dios y que ese Dios es especial. Solamente Él es Dios y por tanto adorar otros dioses es una necedad, es negligencia, es una pérdida de tiempo. Los demás dioses son expuestos como falsos, imaginarios, no existen. Esa fue la enseñanza siempre del judaísmo y la enseñanza de nosotros. Solamente hay un Dios y todo lo que la gente llama Dios, aparte de ese Dios verdadero, no son más que dioses falsos e imaginarios. Veamos esta enseñanza tan importante y tan básica en el judaísmo
en dos pasajes. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 35. Vamos a ver qué nos muestra sobre esto. Deuteronomio 4:35, lo pueden ver en pantalla, dice la palabra del Señor. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Es una enseñanza muy clara. No hay más Dios que el Señor. Él es el único Dios. Y el siguiente pasaje, Deuteronomio 32:39, noten lo que dice. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Noten la declaración que el Señor mismo hace de sí mismo. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay Dios, dice el Señor. Él es el único Dios, el Señor se proclama como el único Dios verdadero. Para la religión judía, como hemos visto, Dios siempre se proclama como el único Dios verdadero, como el único Dios que existe. Sin embargo, para las otras naciones no había problema en ello. Para ellos existían varios dioses y esos mismos dioses entre ellos se toleraban. A veces peleaban, tenían discusiones entre ellos, eran dioses bastante humanos, tenían pasiones como las nuestras, pero al fin y al cabo, pues no tenían problema en que no fueran el único Dios. El Dios de la tierra, por ejemplo, sabía que existía el Dios de la lluvia y tal vez tenían sus discusiones, pero bueno, al fin y al cabo, pues hay otros dioses. ¿Qué más podemos hacer? Sin embargo, el Dios de la Biblia no. El Dios de la Biblia siempre se muestra como el único Dios y como un Dios exclusivo. El Dios de la Biblia no tolera la adoración ni la devoción a otros dioses, porque el Dios de la Biblia sabe que Él es el único Dios que existe. Veamos una famosa oración judía que tuvo gran importancia para el judaísmo antiguo y también en el judaísmo actual, que se conoce como la Shema. Es una famosa plegaria de Israel que contiene una clara indicación de que Dios es uno solo. Veámoslo en Deuteronomio capítulo 6. Noten lo que dice el versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Vuelvo y lo leo. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta frase o esta oración que está en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4 en adelante, tiene un gran impacto y una gran importancia para el judaísmo y también para nosotros. Dios se revela a nosotros como el único, el incomparable, el verdadero Dios, el único Dios que existe. No hay otro Dios, solamente el Señor es Dios. Y por tanto, debemos escucharlo. ¿Ok? Ahora, hay una gran verdad en el versículo siguiente del que acabamos de leer. En el versículo 5 del mismo pasaje de Deuteronomio capítulo 6, vean lo que dice. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5, que es el versículo que sigue ahí después de ese. Vean lo que dice después del versículo 4.
Empieza la famosa plegaria. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es un pasaje bastante conocido, incluso en el Nuevo Testamento lo encontramos, porque Jesús lo llegó a citar en una ocasión, como uno de los mandamientos, el más importante de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, básicamente. Ahora, quiero que noten la analogía importante acá. El versículo 4 inicia diciendo, escucha, oh Israel, el Señor uno es. Él es uno solamente. Y si Dios es uno solamente, ¿qué deben hacer ustedes? Versículo 5. Deben amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y aquí está la conexión entre lo que Dios es y lo que nosotros debemos dar a Dios. Si Dios solamente es uno y solamente hay un Dios, entonces en nosotros debe haber una sola devoción, un solo amor por Él. Todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, todo nuestro amor, toda nuestra mente debe estar enfocada en amar al único y verdadero Dios. Porque si Él es un único y verdadero Dios, no podemos tener un amor dividido por Dios. Nuestro amor debe ser uno hacia Él. Los dioses falsos de las demás naciones no tenían problema. Bueno, si somos varios dioses, adórennos a todos nosotros, está bien. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia dice, yo soy el único, por tanto, no pueden amar a nadie ni a nada más que a mí. No pueden adorar a nadie más que a mí. Si Dios es uno, debe haber un solo corazón, un solo amor hacia Él. Es por eso que en todo el Antiguo Testamento hay tantas palabras de advertencia y de juicio contra la idolatría. La idolatría es el pecado que más se insiste y al que más Dios regaña a lo largo del Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Porque la idolatría significa que mi corazón está dividido en dos. Que una parte es para Dios y la otra para otros dioses. Si Dios es uno, todo mi amor y mi corazón debe ser uno solamente para Él. Ahora, pensamos en la idolatría y claro, vienen a nuestra mente imágenes de ídolos, de imágenes, tal vez una estatua, tal vez, no sé, algún tipo de imagen, pero los ídolos contemporáneos en nuestros días ya no vienen en forma de estatuas, ya no vienen en formas tan visibles. Los ídolos que pueden robar parte de nuestro corazón ahora vienen en forma de dinero, lujo, comodidad, eh, amor hacia la familia, hacia a alguien, etcétera, etcétera. El entretenimiento, redes sociales, etcétera. Todos esos son ídolos que se pueden presentar a nosotros y que pueden robar la unidad de nuestro amor hacia Dios. Dios dice, yo soy uno, por tanto, deben darme su uno, su único, su puro amor hacia mí. Dios no comparte su gloria con nadie. La idolatría es comparada a lo largo del Antiguo Testamento generalmente con el adulterio. Es como si Dios dijera, cuando ustedes adoran a otros dioses, cuando hay algo más importante en sus corazones que yo, me están engañando, están amando a alguien más.
Se puede, tal vez, los que tienen esposas o esposos, ¿qué tal que le dijeran un esposo a su esposa, yo te amo a ti mucho, pero también amo mucho a mi amante? ¿Cómo se sentiría la esposa ante esas palabras? Sería ridículo, porque hay un amor exclusivo, un amor único. O amas a tu esposa o amas otras cosas, otras mujeres. No hay forma de dividir el corazón. Ese es el punto que quería mencionar, al que quería llegar con este tema de la unidad de Dios. ¿Qué significa o qué nos importa de que Dios sea uno solo? Bueno, no solamente de que Dios es uno en sus atributos, de que Dios es uno en su ser, hay un único Dios, sino que en la aplicación significa que nuestro amor debe ser uno para el único Dios. Veamos brevemente un salmo muy importante, que es el Salmo 115, para mencionar algunos detalles brevemente. Vean lo que dice el Salmo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Ahora, este salmo es muy interesante porque la forma en la que empieza es con como un reproche que hacen las personas a los judíos. El versículo 2. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Esa es una pregunta muy interesante cuando uno lo entiende en el contexto. A muchos de los judíos se les criticaba porque recuerden que en el judaísmo siempre se prohibió las imágenes. Dios nunca permitió que se hicieran imágenes de él. En cambio, las demás naciones tenían imágenes de sus propios dioses. El dios de la lluvia tenía cierta forma, lo hacían de cierta manera. El dios del sol lo representaban tal vez con un círculo, un sol, digámoslo. Tenían formas. Entonces, cuando querían adorar a ese dios, lo veían en la estatua, en la imagen, y lo adoraban. Pero el Dios de los judíos no podía ser así. No había forma de representarlo. No había forma de decir, vean, este es nuestro Dios, aquí está, véanlo. No había forma porque Él es un Dios invisible. Entonces, las naciones seguramente reprochaban a los judíos y les decían, ¿dónde está su Dios? No lo veo. ¿Dónde está? Muéstrenlo. ¿Dónde está su Dios? Y la respuesta de los judíos siempre era, versículo 3, nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos, y Él hace lo que le place. El Dios judío era un Dios que estaba en los cielos y que reinaba sobre todas las cosas, mientras que los dioses falsos de las demás naciones los podían ver, tenían boca, pero no hablaban. Claro que tienen ojos, pero no ven. Tenían oídos, pero no oyen. Así que este salmo es muy bonito, los animo a que lo lean y reflexionen en él, porque nos muestra la necedad de los ídolos. Cualquier cosa que no sea Dios y que ocupe el primer lugar en el corazón es un ídolo y es vano, es una pérdida de tiempo, porque los ídolos que nosotros podamos tener nos van a decepcionar, nos van a hacer quedar mal, nos van a fallar. Pero el Dios verdadero nunca falla y nunca nos abandona. ¿Ok? Muy bien. Quiero finalizar
poniendo una pregunta sobre la mesa. Hemos dicho entonces que Dios es uno solo. Hay un único verdadero Dios que tiene una unidad perfecta en sus atributos, como lo muestra las Escrituras. Sin embargo, los cristianos creemos en lo que llamamos la Trinidad. Decimos que el Padre es Dios, el Hijo Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo reconciliamos eso entonces? Dios es uno solo, pero al mismo tiempo estamos diciendo de que hay tres personas en Dios. ¿Qué significa la Trinidad? ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? Al fin, ¿es uno solo o son tres? ¿Cómo podemos conciliar esas doctrinas que se nos muestran en las Escrituras? Y eso es justamente lo que nos vamos a enfocar durante las siguientes clases. Con la ayuda del Señor vamos a estudiar y vamos a profundizar en qué significa la Trinidad. Yo sé que es un tema difícil, un tema al que seguramente nosotros nos hemos enfrentado en algún momento. Ustedes tal vez lo han pensado en algún instante. ¿Cómo así que Dios es uno y tres al mismo tiempo? ¿Qué significa eso? Bueno, nos vamos a dedicar a estudiarlo con profundidad durante las próximas clases. Tal vez nos tome una, dos o tres clases, no lo sé, pero la idea es que lo podamos tener muy claro porque la Trinidad es una enseñanza muy importante de la fe cristiana.